Muy buenos días, tardes de distintas latitudes, ¿no? Carmen, tú estás ya casi terminando el día, aquí estamos a mediodía en Colombia. Eh, Exactamente. En Madrid está ya comenzando el atardecer. Hoy tengo el gusto, el agrado de hacerle una entrevista a Carmen de Ita, astróloga española, que nos va a dar una ponencia en el Congreso a dictarse el 28 y 29 de marzo, aquí desde Colombia, pues para el mundo, pero realmente no hay un sitio específico, sino esto va a ser virtual. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros. Y efectivamente es lo que dices, es una apertura al mundo y estoy encantada. Además, al mundo en español, que me encanta porque tenemos una forma tan entrañable de tratarnos y de querernos que es un agrado enorme. Muchas gracias. Sí, el español nos acerca más, ¿no? Es Eh, cierto. Carmen, ingeniera, ¿cierto? Ingeniera eléctrica. ingeniera. Ingeniero, yo decía ingeniero y astróloga. Mm. Una cosa de cada cosa, sí. Bella esa mezcla. Pues en eso coincidimos. Yo también soy ingeniero de sistemas en una primera profesión. Posteriormente me hice psicólogo, pero también la astrología me ha acompañado siempre. Carmen, ¿cómo llegaste al mundo de la astrología? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue ese Pues caminar? yo llegué a través siempre me interesó el cielo. Hay un recuerdo muy antiguo de mi infancia con mi padre en el Prado, en la sierra, con una linterna, encendiendo el cielo y buscando constelaciones. Pero pertenezco a una familia que es muy racional y muy técnica. Tengo una hermana psicóloga, pero la mayoría somos técnicos. Y entonces, pues un poco por afecto familiar, decidí ser ingeniera y comencé mis estudios y terminé, además, bastante pronto. Empecé a trabajar enseguida, pero una cosa que siempre me dolió mucho desde el comienzo de la parte científica de mi formación es que faltaban las humanidades, faltaban las artes, faltaba la literatura, faltaba todo lo relacionado con el simbolismo y la mitología, que era algo que a mí me encantaba. Entonces, a los 32 años, o sea, ya había pasado tiempo, fui a que me hicieran una carta astral. Y entonces todavía se hacían a mano las cartas. Así que yo me senté en aquella mesa y esta mujer abrió una especie de pergamino, lo puso encima de la mesa y yo tuve la sensación de estar asomándome a un abismo cuando me dijo que aquella carta era yo y me impresionó de una forma extraordinaria. Eh, no empecé a estudiar astrología enseguida porque me pareció dificilísimo, pero me gustó, me aproximé a ella porque yo sabía topología y sabía astronomía por formación científica y entonces pude reproducir mi carta. Así que lo primero que hice fue reproducir aquel mapa que yo había visto y que todavía guardo en casa en papel. Y después hice el mapa de mi hermano, el mapa de algunos amigos. Cuando has hecho varias cartas y no sabes interpretarlas, es como otro abismo. Y esto es muy difícil, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, en Castilla se dice que cuando lo necesitas del cielo caen los clavos, dice, del cielo caen los clavos, si tienes que hacer algo. Y entonces, efectivamente, los amigos me presentaron a una persona que fue mi primera maestra y que me enseñó la parte más rudimentaria de la astrología, los planetas, los signos, y una cosa interesantísima, y es que me pidió que la acompañara a todo tipo de conferencias y a todo tipo de actuaciones que hubiera en Madrid. Y en aquel momento llegó Howard Sasportas a Madrid, y también Stephen Arroyo. Y tuve la suerte inmensa, yo me tuve que leer el libro de las 12 casas en 2 días, a toda velocidad, para poder entender mínimamente lo que iba a decir Howard Sasportas sobre las 12 casas astrológicas. Pero además hablaba de sinastrías, es decir, empecé ya en una situación bastante complicada. Y aquello me impresionó muchísimo. Yo después no me he dedicado estrictamente a la astrología psicológica porque hago pronóstico, pero aquello fue impactante, ver a Howard Sasportas en directo, hablar de Wow, astrología y hablar de Plutón, precisamente qué de Plutón. belleza haberlo visto en Una vivo. belleza, Mm.
una auténtica belleza haberlo visto en vivo. Aquello me impresionó muchísimo y lo que hice fue organizar una tertulia de astrólogos en mi casa, que nos juntábamos todos los jueves a las 7 de la tarde. El jueves es un día de Júpiter, que es estupendo para reunir personas. Y lo que hacía era ser anfitriona, porque eran todos astrólogos aficionados, pero muy conocedores de la astrología. Había algún compañero que llevaba hasta 10 años ya, y yo era muy novata, así que yo servía las copas, ponía los sándwiches y traía un artista invitado, de manera que un grupo de 6 astrólogos, todos de formación técnica y científica, nos juntábamos a hacer risas y a leer la carta de una pobre víctima que se sentaba allí con nosotros. Y aquello fue muy divertido y aprendí muchísimo. Entonces, estos amigos traían el Base, Astrología Racional, de Adolf Base, debajo del brazo, y es así como comencé. Pero con maestros, amigos súper simpáticos, muy agradables y además con una capacidad de tertulia extraordinaria. Sabes que en Madrid es muy, muy habitual las tertulias literarias, científicas, astrológicas. Madrid tertulia, habla. Y entonces en mi casa aquello fue maravilloso. Así empecé. No, le estabas dando todo ese ámbito a tu Júpiter-Urano en Cáncer, es decir, a más no poder. Pregúntame, por favor, que yo no pararé. Qué belleza esas tertulias. Incluso es algo que diría yo en este momento con Urano en Tauro que hay que retomar, ¿no? De alguna forma, en varias partes del mundo, poder hacer La esos tertulia es círculos. fundamental. Sí, porque hay muchísimas pistas. Ese tipo de tertulias que ahora mismo en Madrid, el sábado tenemos una tertulia, ahora nos reunimos unos cuantos astrólogos en la Plaza de España, en el centro mismo de Madrid, al lado de la Gran Vía, y nos reunimos una sola vez al mes, pero es suficiente para mantener el ritmo, sobre todo vernos, querernos, estar juntos, es también muy importante. Pero claro, con todos estos compañeros me presentaron después a otros compañeros con los cuales hicimos un trabajo extraordinario, que es la base realmente cuando yo comienzo a hacer la astrología medieval y la astrología clásica, que es la Escuela de Traductores de Sirventa. Ahí comenzamos a hacer la traducción de los libros antiguos andalusíes, de Al-Ándalus, la antigua astrología de la época musulmana española, ¿no? Traducciones que se habían hecho al castellano antiguo en el siglo XII y que nosotros lo que hicimos fue transliterar, recuperar términos, estudiar qué querían decir, escuchar hablar de los antiguos astrólogos de Damasco y de Bagdad y toda la comunicación que hubo entre Córdoba, el califato de Córdoba y los antiguos y el emirato de Alejandría y de El Cairo. Entonces, con toda esa información pudimos ir haciendo un corpus, recuperando un corpus de tradición hispánica, ibérica, latina. Belleza de Y trabajo. ahí es cuando realmente comprendí la importancia de la prognosis, la importancia del pronóstico astrológico, la fuerza, la potencia que tiene. Y entonces, siendo contemporáneos, no podemos olvidar la psicología moderna, pero la unión entre todas las artes clásicas astrológicas y por el otro lado la astrología contemporánea psicológica le da a la astrología una capacidad de volver a ser una ciencia madre, Uy, qué realmente, una belleza, ciencia qué base. belleza. Oye, disfrutamos muchísimo y es ahí cuando surgieron amistades muy importantes entre nosotros, entre Y, los traductores del libro cumplido, los y, lluviosos de y las estrellas. quedó documentado ese trabajo, quedó Y claro, y editamos de nuestro bolsillo, pagado de nuestro bolsillo, editamos, fue un trabajo de 5 años, de ir y venir, de reunirnos en la zona de Alicante, de hacer grupos reducidos en Madrid, Barcelona, en Alicante, en Valencia, y finalmente editamos un libro en la editorial Siruela, que es un libro escrito por 17 compañeros, entre los que me encuentro, y lo pagamos de nuestro dinero y adquiriendo los libros, el libro cumplido. En fin, fue un trabajo común
y de demostración de que los astrólogos podemos hacer muchos trabajos juntos, de investigación, de recuperación de textos, todo lo que sea dignificación de nuestro arte. Uy, qué belleza de trabajo. Y eso, y bueno, esto hay que, mejor dicho, esto hay que publicarlo, esto hay que hacerlo, hay que hacer algo ahora en estos tiempos modernos del Internet para... Los libros están publicados, no sé cómo estarán las ediciones, si se habrá terminado, se habrán agotado. Yo tengo un ejemplar en casa que lo conservo como El oro en tesoro. paño, y sobre todo lo más interesante es todo el trabajo posterior que se ha hecho a partir de esto, ¿no? Porque después este trabajo fue ampliado también en Argentina con personas de una categoría profesional extraordinaria, y tenemos expertos muy, muy buenos, como por ejemplo es Patricia Kesselman, que es una gran astróloga clásica medieval, medievalista, Adela Ferrer, que es también extraordinaria, Pepa Sanchís. Luego Pepa llegó un punto más allá y hizo la traducción del latín, ella es profesora de latín, la traducción del latín al castellano de toda la obra de Morin de Villefranche, que ya un autor renacentista que avanza, introduce toda la teoría de aspectos, y entonces el compendio entre lo que es toda la teoría de determinaciones medieval y toda la teoría de aspectos da un corpus astrológico muy moderno, que es en el que se basa toda nuestra astrología actual. Y ahora tenemos que seguir ampliándolo. Oh, maravilloso. Ahora tenemos que seguir ampliándolo. Y en ese camino, que digamos, son los orígenes de la astrología, tú arrancas como por todos estos autores medievales, y ¿en qué momento das el paso a una astrología psicológica? Creo que tú estás Por enganchado un poco necesidad. con Huber también, por necesidad. No exactamente con Huber, yo respeto profundamente la escuela Huber, y además conozco a Rosa Solé, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Es una mujer magnífica, muy luchadora además. Respeto muchísimo todo el desarrollo de Huber, que tiene una forma específica de trabajar la astrología. No es exactamente la astrología tradicional, pero que hace un aporte psicológico importantísimo para el desarrollo de las personas, porque no nos podemos olvidar, la astrología es una herramienta. Dicen que es una ciencia, pero yo soy ingeniera, tengo esta deformación, ¿no? La astrología es una herramienta de trabajo, es una herramienta de procesos, es una metodología de averiguar y de investigar en la propia persona. Tiene muchísimas capas, como la cebolla. Podemos hacer una astrología mundana, podemos hacer una astrología médica, en la que la astrología clásica medieval es potentísima, pero también podemos hacer, por supuesto, la astrología psicológica actual. Y al final se trata de hacer una astrología holística. Es decir, yo no puedo ponerle barreras, y yo, otros compañeros no sé, pero yo no puedo poner barreras y decir que yo soy clásica o medievalista, o que soy psicológica, o que no. Yo estoy a la atención de las personas que vengan, de mis consultantes. Entonces, últimamente estoy entrando a hacer un trabajo que es terrible, es un trabajo que cuesta muchísimo esfuerzo, pero los árboles genealógicos astrológicos, para comprender el hilo conductor familiar y comprender la herida que acarrea cada una de las personas. Porque el conócete a ti mismo se basa, desde mi punto de vista, primero en saber cuál es la mochila que traes del pasado, lo que no es tuyo, pero te lo han dado, para conocerlo bien y decidir si quieres colaborar en la resolución de ese conflicto del grupo humano al que perteneces, para luego ser libre, que es lo que decíamos antes de micrófono, la libertad, fundamental la libertad, la libertad, la de la vocación de la libertad. libertad. Entonces, es muy importante saber cuál es el lastre que tenemos del pasado para poder liberarnos de él y darle justa honra y solución a todos aquellos conflictos anteriores a nosotros. Así que debemos conocerlos bien, y se puede dedicar
pues qué sé yo, la mitad de la vida en hacer esta resolución de los conflictos antiguos, ¿no? De los conflictos familiares Bellísimo ese trabajo y sobre el pasado. después del tránsito de Saturno, de la mediana edad, Ujú. Urano, Saturno frente a Saturno, Urano frente a Urano, creo que es una obligación tener la disciplina de desarrollar la libertad personal. De acuerdo, 42 años, de los 40 y los Entre los 45 42 y los años. Sí. 45, esa es la época. Entonces es muy curioso porque los consultantes que recibo, hay de todas las edades, evidentemente, pero hay una gran cantidad de personas que vienen en el entorno de los 28 años y luego hay muchas personas que vienen en el entorno de los 42, 43 y después salta a los 56. Entonces son los ciclos. Son los ciclos. Entonces es tan importante situarte psicológicamente en el estado cósmico y psicológico de la persona, que no puedo obviar la parte psicológica, sabiendo que yo no soy psicólogo. Además tengo una hermana psicóloga en la familia y entonces sé el momento de... Somos informadores los astrólogos, detectamos la punta del iceberg de los problemas que pueda existir. De acuerdo, de Y acuerdo. ahí tenemos que retirarnos. A no ser que seas psicólogo. Claro, si eres psicólogo puedes continuar. Pero el trabajo realmente del astrólogo es el de informador. Las personas vienen muy perdidas, no pueden tomar decisiones porque no saben su estado cósmico actual. Muchas veces hay que remontarse hacia el pasado, para lo cual el ajuste de la hora natal es muy interesante porque puedes percibir el estilo de la persona y cómo avanza en la vida para llegar al momento presente e intentar explicarle dónde está. Es la única manera de conseguir que pueda tomar decisiones libres hacia un futuro. De acuerdo. Volverá cuando se vuelva a estancar. Ujú. Esto es lo que es. Pero somos informadores. Y es así como yo Me gusta utilizo esa la visión tuya. psicología. Me encanta ese punto de vista. Bueno, ¿y qué fue exactamente lo que hizo que dieras el paso de una astrología medieval hacia lo psicológico? La necesidad de atender a los A los pacientes. consultantes. Es decir, no podemos estar fuera del mundo. Ujú, O sea, ujú. el astrólogo tiene que entender que no puede ser astrólogo en teoría, no es la filoastrología, el estudio por el estudio. Está muy bien, yo puedo estudiar arte por estudiar arte, pero nosotros somos artífices de la astrología, entonces tenemos que entrar realmente a la utilidad que tiene esta herramienta. Así que yo no puedo explicarle a las personas solamente la parte física de las cosas mundanas que puede llegar a sucederles. Además, me resulta muy aburrido cuando alguien viene y me pregunta, ¿y voy a tener novio? Ujú. O sea, es muy aburrido esto. Tú tendrás novio cuando estés bien por dentro, cuando sepas exactamente lo que quieres elegir, lo que quieres tener, cuáles son las expectativas de tu vida y no te equivoques de proyecto, el tuyo, no el ficticio, sino el tuyo. Entonces, en este sentido, claro que hay que entrar en la astrología psicológica, claro que sí. Yo no soy integrista para nada. Creo que hay que usar todas las herramientas disponibles, pero también hay que dar a las personas ideas de los hitos fundamentales dentro de sus cartas a través de direcciones primarias, a través de progresiones secundarias, a través de revoluciones solares. Hay que explicar cuándo son las fechas en las que tiene que estar atento, porque la vida no es lineal, Ujú. es cíclica, pero además por impulsos, es ondulatoria. Es Yo diría que ondulatorio. es ondulatoria. La vida es ondulatoria, es armónica y por lo tanto se basa en una comprensión del concepto de la onda vital. Así que hay que aprovechar los momentos en los que la ola está alta para poder actuar. No, si te empeñas en actuar en momentos de depresión, no vas a tener éxito en nada. El éxito que esté reservado para la persona será en momentos muy concretos. Ahí sí soy predictiva, por supuesto, Qué pero bonito porque hay que esto. dar esperanza, hay que entender a la persona, Ujú. a dejarla que esté tranquila, porque cuanto más tranquilo esté el consultante, más va a escuchar lo que necesita oír. Muchas veces dice, fue tan importante lo que me dijiste, yo no sé lo importante que fue lo que le dije, pero algo tocó su alma, eso es lo interesante, algo tocó el alma. Entonces, a partir de ese momento, la esperanza se basa en hechos reales, es decir, es una especie
de etapa en la cual tienes que ir indicando, puede suceder esto en este momento, puede suceder esto en este otro momento. Estate preparada aquí, no te derrumbes antes porque tienes que llegar con energía hasta este punto, en ese sentido. Entonces hago una astrología mezcla, holística realmente. Qué bonito. Sin Fíjate desperdiciar ningún cómo, conocimiento. mira cómo Jung, Carl Gustav Jung, que fue como el Sí. que generó toda la dinámica de una psicología de lo transpersonal, llamémoslo, decía algo muy bonito, decía, estudie toda la filosofía, toda la psicología, todo el arte, haga todo eso, pero cuando esté frente con su paciente, olvide todo y mire a su paciente. ¿Sí? Exacto. Y vea qué Sí. es lo que él necesita, ¿no? Sí, leí algunas cosas de Jung, me encanta Jung, lo tengo siempre presente, todo su sistema de arquetipos y de la memoria colectiva me parece interesantísimo. Hay algún libro muy interesante, Psicología y ¿cómo era? Sí, Norma, psicología y alquimia, sí, psicología y psicología y alquimia, alquimia. que hace un Los, estudio justamente de los sueños, ¿no? Y hay un nivel de coincidencia tan tremendo entre lo que estuvimos traduciendo en el libro completo de los juicios de las estrellas, de Ali Ben Rachel, en lo que se refiere a los sueños premonitorios y a los sueños que se pueden trabajar desde el punto de vista astrológico. Se refiere a todas las capacidades de la casa 9 y de la astrología horaria de la 9, que hay una coincidencia contemporánea tremenda con Jung. O sea, Jung no bebe de sí mismo, es de las fuentes y de un conocimiento extraordinario y de una cultura enorme. Entonces, claro que sí, Jung, por supuesto, Carl Jung, ¿cómo no? Carmen, y entonces tú en este momento dictas cursos. Doy cursos. Hasta ahora han sido presenciales. Yo Uh-huh. tenía un grupo de alumnos y tenía clases un sábado al mes. Explicaba astrología nivel 1 para personas que partían de nivel 00 y luego un segundo nivel, astrología de la prognosis, lo que yo llamo la astrología dinámica. Me gustaría hacer algún curso online para poder hacer una ampliación de las personas Qué y maravilla. sobre todo de algo que no se está haciendo y que estoy convencida de que se va a desarrollar en un tiempo breve, que es la astrología armónica, la incorporación de una tercera herramienta fundamental, la astrología armónica, que quiero esbozar un poco durante la conferencia cómo se puede utilizar esa astrología armónica. Maravilloso. Tienes consulta. Tú vives en Madrid, ¿verdad? Vivo en Madrid. Okay. Tengo consulta física sentada aquí en este mismo sitio que estoy ahora, en la sala de mi casa, pero también tengo muchísimos consultantes online y recibo personas que están en sitios muy distantes del planeta, siempre en español, siempre en lengua española, pero y me da mucha pena porque me gusta tratar a las personas muy directamente. Pero bueno, salvamos las distancias, Juan Carlos. Ahora estamos Salvamos muy las lejos, distancias. pero aquí estamos. Es verdad, Sí, la magia de Urano con su internet. nos ha dado muchísimo, Sí. nos ha dado muchísimo. Voy a poner en pantalla tus datos, por si acaso alguien le interesa contactar contigo. Esta es tu blog, carmendeita.blogspot.com, el correo Sí. electrónico. Mi correo electrónico es muy fácil, es carmendeita@gmail.com. Maravilloso. Este es tu blog. Ese es mi blog, que prometo actualizarlo. Muy Un bien. poco desastre. Sí. Seguramente con Urano en Tauro vamos a hacer muchas cosas virtuales y seguramente también vamos a Yo ver todo encantada. tu esplendor de todo este conocimiento que tienes y que es tan necesario en este momento para que hagas sonar tu música para muchas personas que están tratando de escucharlo. Cuéntame una cosa, Carmen. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que apenas está iniciando su proceso de aprendizaje astrológico? ¿Qué, qué pautas o qué consejos le darías para que se formara como un buen astrólogo? Pues mira, yo siempre aconsejo primero que
mantener una mente abierta, una mente crítica, pero crítica, porque es muy importante mantener una mente crítica y no despreciar la matemática o no despreciar las aplicaciones, no despreciar los programas de ordenador. Pero es fundamental tener una mente crítica para no tragarse todo lo que te digan, para que pase por tu criba y tú puedas entender si lo que te están diciendo es auténtico o es un montaje. Es muy importante. Yo hace algunos años hice una ponencia en Barcelona que se llamaba Argumentos contra la astrología y estaba basada en un trabajo de un medieval y al mismo tiempo del manifiesto astronómico de 1997, para ver cuál es el hilo conductor por el cual se nos desacredita sistemáticamente. Entonces, a una persona que esté interesada en la astrología, yo le diría, primero, pensamiento crítico. Segundo, leer libros, entrar, por ejemplo, en páginas como Astrólogos del Mundo o escuchar canales de YouTube serios, buscar a los astrólogos, ir a los congresos, ir a las tertulias, escuchar en silencio lo que tienen que decir otros y hacerse una composición de lugar de exactamente quién dice desde el corazón y quién está fingiendo, que es muy importante. Porque siempre habrá gente que se aproveche de la debilidad y de los estados anímicos muy pobres de las crisis de algunas personas. Todos pasamos por momentos oscuros del alma. Entonces, en los momentos oscuros del alma no es el momento para escuchar sobre tu futuro o sobre la astrología, porque tienes que terminar por entender que una cosa es ayudar a los consultantes y otra cosa es aprovecharse de la fragilidad de las personas. Nosotros no estamos aquí para tener más poder y poder influir, sino para colaborar con la gente. Así que eso sería lo primero, una primera actitud. Y luego, leer tanto astrología psicológica como astrología científica, aunque no nos apetezca, como cálculo y todo tipo de compañeros, porque se trata de averiguar cuál es nuestro estilo. Pero para hacer eso primero hay que tener un conocimiento base. Hay que ir a maestros conocidos, maestros que te expliquen una astrología básica de los signos, de la estructura del zodiaco, de cómo funcionan los planetas, de los aspectos, de una estructura base, sin olvidar que hay partes que nos gustarán y partes que no nos gustarán, pero tenemos que aprenderlas todas. Y que no se puede saltar a la arena de la profesión sin al menos 2 o 3 años básicos de estudio. Si eres muy autónoma, como soy yo, que soy muy ariana, pues me organicé mi propio sistema de enseñanza. Disciplinadamente me organicé mi propio sistema y fui autodidacta durante bastantes años, pero de forma muy disciplinada. Pero si no eres capaz de hacerte un programa base concreto y serio y seguirlo, es mejor que tengas maestro. Pero no pienses que a los 6 meses ya eres astrólogo. Hay que hincar los codos y estudiar muchísimo. Y una cosa que observo es que muchas personas instalan en su ordenador una aplicación, un programa informático, y a partir de ese momento eluden la responsabilidad de lo que está saliendo en pantalla. Tienes que verificar que lo que estás calculando está correctamente calculado. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy importante. De acuerdo. Hay personas que me escriben porque me dicen, es que no me sale nada con mi carta. ¿Y dónde naciste? En Miami. Bien, ¿has tenido en cuenta la diferencia horaria? ¿Has tenido en cuenta que era horario de verano, era horario de invierno? ¿Has tenido en cuenta algunos detalles? ¿Has puesto bien las coordenadas? ¿No te has equivocado en nada? ¿Tu carta tiene una hora ajustada? Entonces, el ajuste de la hora natal, ese trabajo previo de no me estoy equivocando de personaje, es muy importante. No se puede confiar absolutamente en las máquinas las dirigimos nosotros. Entonces, si no estás seguro de que estás calculando correctamente un mapa, no puedes hacer ninguna interpretación sobre el mapa. Segundo, no puedes nunca ponerte en la situación de salvar al consultante. El consultante viene con su problema, tendrás que atenderle.
Y si tiene aspectos muy malos, de tránsitos muy malos, habrá que ser amable con él, pero no mentirle nunca. No puede salvar al consultante. Es como si un médico dijera, no es grave lo que tiene usted, y luego resulta que es una enfermedad. Hay que prevenir. Entonces, yo diría que si una de dos, o tienes una disciplina muy importante, muy seria, para hacer un plan de estudios y de bibliografías, y hay muchas páginas, por ejemplo, Biblioteca Astrológica tiene un montón de libros de astrología recomendados, o bien déjate dirigir por un maestro de tu confianza. Todos tenemos un maestro de confianza. Me gustan mucho tus pautas, maravillosas. ¿Qué autores a nivel de astrología recomiendas? ¿Cuáles son tus libros favoritos o qué autores son los que tú tienes más sensibilidad por ellos? Yo tengo autores un poco raros, ¿vale? Uh-huh. Pero autores un poco raros. Como te decía, comencé a estudiar las 12 casas de Howard Sasportas. Entonces, cuando alguien viene a preguntar, le recomiendo a Liz Green, a Howard Sasportas. Va a ser entretenido, no te vas a marchar corriendo en cuanto veas lo que escriben. Es decir, son amenos, que es muy importante ser amenos. Pero antes de entrar, yo intentaría comenzar por autores muy tradicionales en el sentido de una astrología básica muy diáfana. Pues, por ejemplo, Mar, o por ejemplo, Liz Green, o por ejemplo, Howard Sasportas, pero intentaría evitar comenzar por, yo personalmente, intentaría evitar comenzar por astrología transpersonal. Es decir, intentaría comenzar con libros y con básicos que yo pueda verificar lo que están diciendo. Es decir, si vamos a hablar de tránsitos, vamos a hablar de tránsitos verificables. ¿Qué me pasó a mí, como me decías antes, cuando pasó Urano por encima de tu luna natal? Y yo hago clic, clic, clic y digo, me pasó esto y esto y esto. Totalmente, y entonces, verificable, y eso ya me engancha a que la gano lectura sea fuerza. más amena y todo. Entonces, es sencillamente, ojea en las librerías, ojea y busca los primeros y más básicos libros antes de entrar en materia mayor. No se puede entrar con astrología transpersonal, creo, ¿no? Porque no es verificable. No. Es una cosa así. ¿Con qué libros trabajé yo de un principio? Pues claro, son libros un poco antiguos. Trabajé con el Weiss de Adolf Weiss, la astrología racional. Yo me baso fundamentalmente en Maurice de Villefranche, en los trabajos de astrología gálica. Me baso también en Ben Ezra, que es medieval, y también en los libros, justamente donde colaboré haciendo traducciones de Ali Ben Rachel. Por supuesto, siempre los clásicos, aunque sean pesados de leer. Trabajo muchísimo con la astrología, investigaciones astrológicas de Demetrio Santos, que era el decano de los astrólogos españoles, que murió hace relativamente poco. Y bueno, yo recomiendo directamente para las personas que están empezando, empezar por Barbol, así de simple, André Barbol, Demetrio Santos. Comencemos por los grandes, que además es una base extraordinaria. No deseemos objetivos pequeños para nosotros, porque nosotros somos astrólogos. Entonces deseemos grandes objetivos de conocimiento. Confía en que eres capaz de alcanzar el más alto conocimiento, porque si no eres capaz de imaginarlo, no lo alcanzarás. De acuerdo. Hay que tener una mente alta. Hay que tener una mente alta. Pero sí es muy interesante ir a los congresos, escuchar muchas ponencias de muchos compañeros, hasta generar un pensamiento crítico para saber exactamente si te llega al corazón lo que se está diciendo o si no. Es muy importante escuchar a muchos. Hacerte una opinión personal. Qué bien. Bueno, hablemos un poco de la ponencia con la cual nos vas a deleitar ahorita el 28 y 29 de marzo, estoy seguro. El observador consciente, análisis dinámico de planetas transpersonales sobre la carta armónica natal. Es una provocación. Es una provocación. Es una provocación uraniana. Me refiero con observador. El observador consciente somos nosotros mismos ante nuestra propia vida. Es decir, creo que una de las
capacidades que tienen los planetas transpersonales es que no eliminan a ningún otro de los planetas que hasta ahora hemos estado estudiando durante toda la tradición, 4.000 años de tradición astrológica, y de repente llegan estos, ¿no? Llegan estos transpersonales. Urano, Neptuno y Plutón. Se llega Urano, Neptuno y a cambiar. Plutón, que no van a quitar a nadie de su sitio. Es decir, sacamos sillones nuevos y los sentamos al lado de los grandes dioses, de los 7 magníficos. Y tienen que ocupar su sitio, pero tenemos que darles el tiempo suficiente para ocupar su lugar, por derecho propio, sin descartar a nadie. Entonces, entiendo que estos 3 planetas hice una ponencia en el Congreso de Bilbao hace muchos años que hablaba del escenario cósmico. Creo que estos 3 planetas, por ser generacionales y marcar grandes diferencias entre generaciones y entre las cualidades de los grupos sociales importantes, pues nos dan una idea del escenario cósmico en el que se van a mover nuestras vidas. Y tendremos que considerarlos siempre en nuestras cartas, pero no de cualquier manera. Por ejemplo, no se puede usar a Neptuno y olvidarse de que el regente de Piscis es Júpiter. Sí, ni más ni menos. No se puede, ni más ni menos. No se puede usar a Urano y olvidarse que el regente de Acuario Saturno. es Saturno. Sí. Porque muchas veces se huye de Saturno y es más moderno Urano. Momento, nadie quita la silla a nadie. Y evidentemente Plutón, que es el grandísimo desconocido, es una frontera, es una nueva frontera del sistema solar, que está en nuestras vidas y está en nuestras casas natales, pero que tendremos que darle su silla sin quitarle a Marte la regencia de Escorpión. Claro, entonces, esa es un poco la idea de lo que quiero contaros. Demos silla o sillón a estos 3 grandes personajes que han llegado a nuestras vidas, no para eliminar lo anterior, sino para enriquecer nuestro conocimiento. Por eso le llamo el observador consciente. No, divino, me encanta tu ponencia. Vamos a estar ahí. Y luego lo que intentaré será explicar que ya que son nuevos, ya que son modernos, utilicemos también para ellos, y para todos, pero también para ellos, la última herramienta, que creo que es muy buena y muy eficaz, la astrología armónica. Sí. No, esa es la idea de qué la bella ponencia. integración, qué bella integración, qué honor contar contigo como ponente en nuestro congreso el 28 y 29 de marzo. Pues Carmen, fue un gusto esta entrevista, qué rico interacción, me encanta tu punto de vista, todo ese camino que has recorrido en la astrología, es muy nutritivo para los astrólogos y para los que están iniciando, por supuesto. Pues te mando un gran abrazo. Esta entrevista la vamos a publicar en YouTube, en Facebook y en las redes sociales y ya te estaré enviando entonces una copia. Ha sido un placer. Gracias, Carmen. Nos vemos entonces. Voy a parar aquí ya la grabación. Chao. Adiós.